¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia Abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Aquí comienza Biblia Abierta. Saludos a todos. Qué privilegio es poder encontrarnos y conectarnos una vez más en tu programa Biblia Abierta. Un espacio para poder descubrir las verdades de tu vida a la luz de la palabra de Dios. Y qué lindo es poder estar en este encuentro nuevamente para estudiar la palabra de Dios y para poder ser transformados por ello. Me encuentro con nuestra amiga Britney, quien sé que estará contenta de saludarles. Claro que sí, pastor. Gracias a Dios por la oportunidad de poder estar una vez más aquí junto a ti en Biblia Abierta. Y gracias también por acompañarnos. Queremos recordarte una vez más que nuestro material de estudio es este precioso libro llamado Biblia Abierta, donde estamos encontrando muchas respuestas para todas nuestras interrogantes. Te invitamos para que también te puedas quedar con nosotros y recuerdes que siempre hay tiempo para estudiar una página más de su palabra. Biblia Abierta. En nuestro primer programa descubrimos cómo la Biblia nos habla de su autor, Dios, y cómo Él ha deseado intervenir en nuestras vidas para un mejoramiento de las mismas. Y es que nosotros vemos a nuestro alrededor que el mal solo aumenta cada día más. ¿Y cómo es que en un mundo tan malo puede existir Dios? Y si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Ok, para poder responder esta pregunta, yo quiero que nosotros primero busquemos el origen del mal de acuerdo a la Biblia. La Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 en adelante nos dice de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Podemos ver en este texto que hubo un ángel en el cual se inició el mal. Se dio en el ser Lucifer. No podemos describir cómo, pero el texto dice en Ezequiel, hasta que se halló en ti maldad. Ahora, la pregunta que hacías era, ¿por qué existe el mal? ¿O por qué tantas gentes somos afectadas por el mal? Debemos entender algo, querido amigo. El mal y el dolor no comenzaron con Dios. Tuvieron sus inicios en el corazón de un ángel llamado Lucifer. Él quiso usurpar el trono y la autoridad de Dios. En Génesis 3 se narra cómo la humanidad se vio envuelta en este problema cósmico y sus consecuencias al permitir la entrada al pecado y la maldad en nuestro mundo. Ahora, luego de observar el origen del mal, debemos destacar lo siguiente. Debemos reflexionar en el hecho de que si queremos analizar el problema del mal, debemos también entender que esto solo se puede hacer bajo la suposición de que Dios existe. Aunque suene escandaloso, una de las pruebas más certeras de que Dios existe es la existencia del mal. Quiero explicarte esto. Si el mal existe, es porque el bien existe. Y si hay una diferencia entre el bien y el mal, es porque alguien ha dictaminado cuáles son las leyes con respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo. No estamos diciendo con esto que Dios creó el mal. Estamos diciendo que Dios estipula lo que es bueno y lo que es malo. Como lo diría un autor ruso del siglo XIX, sin Dios
todo estaría permitido. Si Dios no existiese, tampoco existiría la virtud, o por lo menos no serviría de nada. Querido amigo, ahora, ¿por qué entonces tantas personas sufrimos? ¿Por qué somos afectados por el mal? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos van a dar una idea o nos van a compartir algo. Cuando nosotros leemos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos damos cuenta que dice: Dios es amor. Dios hizo a Lucifer, Dios hizo a Adán y a Eva. Y aunque Dios no creó el mal, Él tampoco podía decidir por Lucifer, tampoco decidió por Adán y Eva, porque Dios no es alguien que desea que nosotros sigamos sus órdenes de manera robótica. Lo lindo es que aunque Dios no creó el mal, Él sí sienta las bases para un plan de salvación. Recordemos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Biblia abierta. Pastor, reflexionando en todo lo que usted ha mencionado, llegan a mi mente muchos pensamientos. Sé que muchos de los que nos acompañan en algún momento se han sentido solos, tristes, y en sus sufrimientos se preguntan: ¿por qué todo esto me pasa a mí? Cuando yo estoy tratando de hacer cosas buenas. Entonces todo esto nos lleva a una pregunta, pastor: ¿por qué sufre la gente buena? Creo de todo corazón que esta es una pregunta que se hace imposible responder para cualquier ser humano. Más bien deberíamos redirigir la pregunta en ¿para qué, Señor? Quiero hacerlo a través de algunas pistas que nos da una de las personas que le tocó afrontar el sufrimiento en gran parte de su vida, pero que también nos dejó un registro, y hablo del apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 9, Pablo nos va a dar una respuesta a ese para qué. Pero tuvimos en nosotros, dice él, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo nos da una primera respuesta. La primera respuesta es para que no confiemos en nosotros mismos. Al atravesar el sufrimiento, tenemos la oportunidad de confiar cada día más en nuestro Dios. Una segunda posible respuesta la podemos encontrar en ese mismo capítulo, pero en el versículo 4. Voy a leer para ustedes. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora podemos ver que la segunda respuesta que Pablo nos da es para que también, como nosotros hemos sido consolados en nuestras tribulaciones, también en el momento en el que lo necesite alguien que esté a nuestro alrededor, nosotros podamos consolar a otras personas. Así que la segunda respuesta sería para que también nosotros podamos consolar a otros como hemos sido consolados por Dios. Esto me lleva a reflexionar, querido amigo. Tus experiencias, tus tristezas, tu dolor, sirven para que confíes más en Dios, pero también para que cuando haya alguien a tu alrededor que necesite una mano ayuda, tú seas esa mano que ayuda al que está sufriendo. Querido amigo, no podemos evitar el sufrimiento. Mientras estamos acá, no podemos evitarlo, pero sí podemos tener lecciones en nuestra vida, confiar más en Dios y ayudar o dar una mano a los que sufren. Biblia abierta. Pastor, al leer la palabra de Dios y meditar en ella, especialmente cuando
leemos el Nuevo Testamento, encontramos allí a un Dios que es perdonador, un Dios que es amoroso, que es misericordioso y que está pendiente de nosotros. Pero cuando leemos esto y lo comparamos con el Antiguo Testamento, vemos entonces a un Dios que es de juicios, castigos, y todas estas cosas nos lleva a nuestra siguiente interrogante. El mismo Dios del que se habla en el Nuevo Testamento, ¿es el mismo del Antiguo Testamento? Esta es una de las preguntas que más ha surgido a lo largo de la historia cristiana. Al estudiar la Biblia de manera cuidadosa, nos damos cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es uno mismo. Un Dios de misericordia, un Dios de amor. Hay algunos relatos que nos pueden mostrar eso, y uno de esos relatos lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 3, en el versículo 6 y 7. La palabra de Dios nos va a narrar acerca de la caída del ser humano en el pecado. Génesis, capítulo 3, versículos 6 al 7, nos dice lo siguiente: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higueras y se hicieron delantales. La orden era que si comían y comían del árbol, iban a morir. Pero cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, versículo 21, el texto nos dice que Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando debió haber ejecutado juicio, Dios derramó su misericordia. Otro de los relatos que nos hablan acerca de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de Génesis también, en el capítulo 6. La maldad del hombre había subido hasta lo sumo. Y en el versículo 5, Dios dice lo siguiente: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta acá parece un Dios de juicio. Pero cuando nosotros leemos unos versículos más adelante, dice el texto en el versículo 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Pero ahora dice Dios: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Cuando todo parecía juicio, Dios dio un arca para que hubiese también salvación. Y el último relato al que quiero hacer referencia lo encontramos en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, el inicio del libro es juicio. Dice el texto, capítulo 1, versículo 1. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Hasta acá parece que hay juicio, pero cuando nosotros vemos en el capítulo 3, el versículo 10, podemos leer en este texto: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Ciertamente el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de misericordia del que se habla en el Nuevo Testamento. Un Dios que derrama su amor por los seres creados. Además, debemos recordar que Dios no cambia. Como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios siempre ha sido el mismo ayer,
hoy y siempre, y Él no cambia. Biblia abierta. Qué interesante y es gratificante saber que nuestro Dios tiene respuestas para todo y que Dios es un Dios de amor que se preocupa por cada uno de nosotros. También en la línea de las preguntas que tienen que ver con esos temas que hablan sobre nuestro Jesús. Jesús vino a enseñar muchas cosas cuando estuvo en esta tierra, pastor. Hizo tantas cosas y maravillas, pero dentro de esas cosas también Él vino a revelar algo muy especial. Y queremos saber qué enseñó Jesús con respecto al carácter de Dios. Ok, de algo podemos estar seguros. Y es que para Jesús, Dios, por encima de todas las cosas, era su Padre. Para los judíos, el Padre desempeñaba el papel más importante dentro del círculo familiar, ya que era el responsable de 3 aspectos fundamentales en el hogar. Número 1, tenía que mantener. Número 2, debía instruir. Y número 3, debía ejercer autoridad. Tomando en cuenta estas 3 responsabilidades de un padre, deseo que observemos lo referente a las palabras de Jesús con respecto a Dios el Padre. Con respecto a la responsabilidad de mantener, cuando nosotros leemos el libro de Mateo, capítulo 6, en los versículos 25 al 26, podemos notar lo siguiente. Jesús se refirió a su Padre diciendo de la siguiente manera: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y más adelante, en el versículo 31, Jesús diría: no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Podemos notar acá que Jesús entiende que el Padre está dispuesto a mantener a sus hijos. El otro aspecto que habíamos mencionado era el deseo de Dios de instruir a sus hijos. Jesús también hace referencia a esto cuando nosotros leemos en Juan capítulo 5, Juan capítulo 6, versículo 45, nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios que Jesús diría lo siguiente: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. El Padre instruye a sus hijos a través de su palabra. Y su palabra es una guía que nos lleva a Jesús. Esto Jesús lo entendía. Y también dijimos que otra de las responsabilidades que tenía un padre era la de ejercer autoridad. Lucas capítulo 6, versículo 36 nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y ahora vamos a leer también lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25 nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Para Jesús, el Padre era aquel que es aquel que está dispuesto a mantener, a instruir y a ejercer su autoridad. Ejerce su autoridad a través no de la disciplina, sino a través de la disposición de perdonar. Es más, cuando recordamos lo que dice Juan 3:16, debemos tener en cuenta que Jesús enseñó que fue el Padre el que dio. Por amor al mundo, el Padre estuvo dispuesto a dar. Y esto es lo que enseñó Jesús acerca de Dios el Padre.
Señor siempre tiene una respuesta para cada una de nuestras interrogantes. Y en este momento yo quiero trasladar, pastor, esta pregunta anterior a un plano más personal. Yo sé que muchos de los que están con nosotros se han preguntado en más de una ocasión, ¿qué es lo que siente Dios por mí? Ok, para eso vamos a hacer referencia al que es probablemente el texto más conocido de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a la palabra de Dios para leer. El libro de Juan capítulo 3, en el versículo 16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El texto nos habla acerca del dador más grande, y ese es Dios. También el texto nos habla de lo más grande que se puede dar, el amor. También el texto nos habla del grupo más grande que se haya podido amar, y ese es el mundo. Y el texto nos habla acerca de lo más grande que se puede entregar, y ese es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros podemos entender algo, querido hermano. Cuando nosotros leemos este texto, debemos analizarlo a la luz del capítulo 1 de Juan, el versículo 10, que nos dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Llama la atención que el texto de Juan 3:16 nos está hablando de un Dios que ama al mundo, pero Juan 1:10 nos dice que el mundo no le conoció. Yo quiero que tú entiendas, querido amigo, que aunque tú le rechaces, Dios te seguirá amando. Aunque tú decidas no conocerle, Dios te seguirá amando. Aunque tú digas, Dios no existe, Dios te seguirá amando. Aunque tú digas, quiero irme lejos de Dios, odio a Dios, no quiero saber nada de Dios, Dios te seguirá amando. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido amigo, no importa lo que tú hagas, la respuesta a ¿qué siente Dios por mí? En todo momento y a toda persona es una sola: Dios te ama con amor eterno. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para evitar el amor de Dios en tu vida. Yo quiero que tú y yo podamos leer lo que dice Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, nosotros nos vamos a encontrar en los versículos 38 y 39 lo siguiente. Pablo va a decir: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, ¿qué debes hacer? Lo único que tú y yo podemos hacer es aceptar el amor de Dios. Ante tal representación del amor de Dios, ¿qué te impide aceptar su amor? Dios quiere demostrarte su amor. Dios quiere tener una relación de amor contigo. Abre la puerta de tu corazón. Permite que Dios abarque tu vida y permite que Dios llene tu vida. ¿Qué siente Dios por ti? Dios siente amor. Y con estas palabras deseamos terminar, no sin antes tener una oración para que tú puedas aceptar el amor divino. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque hemos podido conocer una revelación más amplia acerca de tu carácter. Hemos entendido que tú nos amas y queremos aceptar ese amor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Biblia abierta.
Qué maravilloso programa hemos compartido hoy, pastor. Estamos muy agradecidos con Dios y por supuesto con ustedes que nos han acompañado hasta el final. Quédate con nosotros en Biblia Abierta. Te invitamos para que nos acompañes en nuestro próximo programa. Recuerda que siempre hay tiempo para estudiar una página más de su palabra. ¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia Abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Biblia Abierta.